Bien, ahora sí. Buenos días a todos y vamos a iniciar entonces esta primera clase relacionada a la asignatura de dibujo industrial. Comenzamos. La agenda de presentación de esta clase la vamos a ver a continuación y lo primero que vamos a presentar es una introducción respecto a esta materia de lo que es dibujo industrial, cuál es el aporte de esta asignatura a lo que es la especialidad. Luego algunas generalidades, la forma en que vamos a evaluar la asignatura y finalmente el taller de hoy que corresponde a letras normalizadas. Esa es más o menos la panorámica de la clase de hoy. Esta clase tiene una larga duración, dura hasta las 10:25, porque son 3 horas, así que vamos a hacer un corte ahí por ahí a las 9:30, más o menos infracción, y el resto sería para completar el taller que ustedes se sumarían en 10 minutos, al menos yo voy a estar después de 10 minutos para atender consultas respecto al taller, porque vamos a iniciar el taller yo creo que un poquito antes de las 9:15, 9:20 quizás, o introducir el concepto del taller para poder trabajar alrededor de 1 hora en el taller de hoy. En el futuro los talleres van a cubrir más tiempo de trabajo y la clase cada vez va a ser más corta y nos vamos a dedicar más bien a lo que es el taller propiamente tal. Vamos a entregar los elementos generales en la cátedra y ahí directamente al trabajo que es de tipo bosquejo. Bueno, si es que están acá significa que igual leyeron mi nota que decía los materiales para esta asignatura. Los materiales de la asignatura, yo lo había comentado, es un lápiz grafito, una hoja en blanco y una goma, porque necesitamos borrar. Bien, ahora sí avanzo. A modo de introducción, el objetivo de esta asignatura es entregar herramientas de dibujo industrial basadas en normas técnicas asociadas al dibujo de ingeniería que permitan comunicar ideas con otros ingenieros de distintas especialidades y comprender el lenguaje técnico de los planos en proyectos relacionados a la especialidad. Por lo tanto, el dibujo que nosotros vamos a estudiar es un dibujo de orden técnico, no se trata de un dibujo artístico. Generalmente algunos estudiantes dicen, es que yo soy malo para el dibujo, es que en realidad este dibujo es técnico, es una técnica que usted tiene que adquirir para poder comunicar. Por lo tanto, no al lugar el comentario que yo soy malo para el dibujo. Claro, usted seguramente es malo para el dibujo artístico, y ahí absolutamente de acuerdo, algunos tienen más habilidades que otros, pero acá no se trata de eso, se trata de aprender una serie de normativas y que si usted se las aprende va a poder dibujar y va a poder bosquejar y va a poder comunicar ideas, que es lo más importante de la asignatura, que en términos de lo que es la ingeniería, el prevencionista habitualmente se vincula no solamente con un tipo de ingenieros, se interactúa con ingenieros industriales, con ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, electrónicos, bueno, muchos ingenieros, y también técnicos. Y también se relaciona con ingenieros de otras nacionalidades, por ejemplo alemanes, que no hablan inglés a veces o hablan inglés muy básico, en donde es vital poder comunicarse con dibujos, por ejemplo, y ambos, si han sido eh, adiestrados o por lo menos han estudiado las normas básicas del dibujo, van a poder interactuar sin ningún problema respecto a lo que están refiriéndose al plano. Planos de P&I, por ejemplo, de piping y de instrumentación, entre otros. Por lo tanto, ya entender que lo que nosotros vamos a hacer ahora es entregar herramientas para que ustedes puedan comunicar ideas. Es un idioma gráfico, ahí aparece, visual de los ingenieros, y eso significa que hay que practicarlo. ¿Sí? Que algo que no se usa finalmente se atrofia, y en este caso lo que tenemos que hacer es usar activamente nuestras manos para hacer estos bosquejos. Por lo tanto, ya pueden comenzar a deducir que en realidad vamos a trabajar clase a clase, sí. Y lo vamos a hacer en la hoja en blanco, correcto. Por lo tanto, si usted durante la semana puede practicar, bueno, genial, pues, súper bien. Pero lo exigible es todos los viernes nos vamos a juntar a hacer estos bosquejos que van a ir avanzando en la medida que vamos entregando información. Si se dan cuenta, aquí dice un lenguaje visible y normado. O sea,
Nadie hace una línea sin que tenga o esté referida a una norma. Si estamos dibujando, por ejemplo, queremos dibujar algo que no se ve, para eso vamos a utilizar un tipo de línea en particular que se conoce como la línea invisible o la línea segmentada. Si queremos indicar que hay un efecto espejo, por ejemplo, que un lado es igual a otro, para eso ocupa una línea de centro, una línea de eje. Bueno, son ejemplos respecto a que nos vamos a poder comunicar, porque todos vamos a entender que cuando yo veo una línea de eje, significa que el lado derecho es igual que el izquierdo, independiente que se vean distintos. Lo mismo pasa en la PSU, cuando ustedes rendieron la PSU, y que aparentemente un triángulo no se veía equilátero, pero sí aparecía con rayitas en cada uno de los lados, usted debe asumir que es un triángulo equilátero, a pesar de que visualmente no se ve como equilátero. Pero la norma indica que si están las rayitas en cada uno de los lados, significa que es un triángulo equilátero. Bueno, algo así es lo que ocurre con el dibujo. Nos ponemos de acuerdo respecto a normas, respecto a algunas entidades que significan algo, y después usted tiene que ser capaz de interpretar ese algo a través del dibujo. ¿Para qué sirve entonces, en términos concretos? Para representar un objeto en su forma exacta y en sus verdaderas dimensiones. Por lo tanto, eventualmente esta torre que tenemos acá es parte de un portafolio, un conjunto de planos para poder haberla desarrollado. Y se supone que trabajaron muchos ingenieros, muchas empresas, y todas trabajaron con planos, y todas supieron leer los planos. ¿Y eso qué significa? En los ensambles, en cómo iba la soldadura, todo eso está en los planos. Y los planos, ahí dice, representan un objeto en su forma exacta. Eso significa que alguien no podría interpretar que este plano es igual que este otro. No, o sea, exactamente es esta y no la que está ahí atrás. Y además en sus verdaderas dimensiones, salen exactamente las cotas. Por eso es que para asegurarnos de eso existen todo un procedimiento, existen normas, existen elementos que nos van a ayudar a cumplir este objetivo, que es representar el objeto en su forma exacta y en sus dimensiones verdaderas. ¿Cómo establezco esto con las dimensiones verdaderas? Acotando. Si yo pongo dimensión desde este punto hasta este punto, y digo, esto vale 10. Y si yo voy con una regla y mido y no vale 10, pero es que yo puse en cota que vale 10, por lo tanto, usted debe asumir que es 10. No lo que diga la regla, porque ahí lo que prevalece es la indicación que está en la cota, y más encima podemos escalarlo, porque claro, esto yo no lo puedo dibujar en un plano A0, que es la máxima dimensión que podemos encontrar en un plano. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que dibujarlo a escala. Entonces, hacemos todo esto a escala, y el 1 a lo mejor está representando a 100 unidades. Y si esa sería una escala de 1 a 100. O lo agrando en 10, de 1 a 10, y así sucesivamente. Esas son escalas que nos van a permitir entonces dibujar objetos de cualquier dimensión, y vamos a establecer en el mismo plano cuáles son sus verdaderas cotas. Cuando digo cotas, me estoy refiriendo a las dimensiones. Esto lo había adelantado, que es distinto al dibujo artístico. Aquí no se trata de hacer bosquejos que están relacionados con el arte, que uno puede dibujar, pintar. No, no se trata de eso. Esto no es dibujo artístico, es dibujo técnico, y para eso, como el nombre lo indica, uno adquiere la técnica a través de la práctica. Eso sí, hay que practicarlo, tampoco es algo que sea instantáneo. Igual como cuando usted estudia cálculo, física, si no lo estudia no le va a ir bien en el certamen, lo mismo pasa acá. Acá necesitamos practicar, de lo contrario, obviamente que no va a lograr los trazos que uno espera respecto al desarrollo. Eh, Avanzamos entonces. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Duda o consulta, me interesa si hay alguna duda o consulta respecto a lo que estamos conversando con relación a la materia. Ya, perfecto. Asumo que se entendió. ¿De qué manera vamos a evaluar? Ahí aparece la forma de evaluación, que esa evaluación me da la impresión que tiene un error, ¿eh? Porque
Creo que en el syllabus aparece otra forma de evaluación. Déjenme revisar esto, pero la idea por lo menos está. Vamos a trabajar con talleres, no hay certamen, y el certamen 1 le hace que va a ser un promedio de los primeros 3 talleres, el certamen 2, promedio de los siguientes 3 talleres, bueno, y así sucesivamente. Hay un taller que es el mapeo de procesos y que también tiene ahí un porcentaje asociado. Esto no lo consideren como que sea lo que se va a cumplir. Me da la impresión que debería prevalecer lo que está en el syllabus y que es distinto. En el syllabus ustedes pueden descargarlo, ya está disponible en el aula y ahí aparecen las verdaderas ponderaciones. Por favor, tomen nota de eso porque estas ponderaciones no son correctas. Estas ponderaciones son distintas a las que estamos trabajando vía online. Así que esto no corresponde. Pero es un tema de cambio de ponderaciones, porque esto se mantiene. O sea, lo que son los hitos de evaluación se van a mantener. En términos generales, los materiales ya los había solicitado con anticipación para que hoy día comencemos a trabajar. Se requiere una hoja en blanco, un lápiz mina 0,5 y una buena goma de borrar para evitar que aparezcan borrones sucios. No van a ver descargas por suciedad, pero si se puede evitar, mataría. Claramente la percepción de ver un dibujo sucio no es tan atractiva como ver un dibujo más limpio. Así que hacer el esfuerzo de conseguirse una buena goma de borrar para que el trabajo se vea más limpio. Este es el primer desafío del taller 1, que está asociado a escribir el nombre. Uno dice, qué sencillo. Bueno, no es tan sencillo, la verdad, porque tiene que ser bajo estas letras. Entonces, estas letras también están ya disponibles en el aula, y no sé si alcanzan a ver, pero aparecen números y con flechas. Seguramente en el que descarguen van a poder verlo mejor, pero ahí estas son sugerencias, así que no se trata que se tenga que cumplir a rajatabla la forma en que ustedes hacen los trazos, pero aquí sugiere que parta primero haciendo una línea oblicua, y eso significa 1 hacia arriba, y luego viene el 2, que va de aquí hacia abajo. Una vez que ya tiene ese triángulo, pasa en la línea 3, y con eso construye la letra B. ¿Cómo construyo la letra, la letra A? La letra B, bueno, parte hacia abajo según esta propuesta, luego parto desde aquí, avanzo, y fíjense que es un poquito más arriba que la mitad, no es a la mitad, es un poquito más arriba de la mitad. Entonces avanzo un tramo como haciendo una F, que llegaría hasta ahí, y luego avanzo con un trazo de tipo circular o semicírculo. Y luego conecto con una línea paralela a la arriba, trazos rectos. No sé si alcanzan a ver esa línea o el espacio en blanco, es como para establecer hasta dónde llega el semicírculo. Ahí es un semicírculo y luego conecto con línea paralela a la de arriba. Y luego repito la misma historia hacia abajo, semicírculo y conecto. Esa sería la letra B. Estas que están aquí está representando la letra B, hacerla más pequeña, pero no es que sea la minúscula, porque las minúsculas están acá abajo, así que no confundirse. Ojalá que empezaran a tomar nota respecto a las indicaciones de este primer taller. Hay que poner el nombre, en primera instancia, el nombre que implica nombre y apellido, los dos apellidos. Nombre y 2 apellidos. El nombre tiene que ir como el título que aquí aparece. Y eso significa la primera capital y el resto todas con minúscula. O sea, la primera con mayúscula y el resto todas con minúscula. Bueno, los dos apellidos, por supuesto que el otro sería con mayúscula, minúscula. ¿Qué penalizaciones pueden haber en la escritura? Bueno, que alguien se tiente y ponga todo con letra mayúscula. Eso no estaría correcto, digamos. No estaría cumpliendo el estándar. Voy a seguir leyendo las letras porque pueden aparecer dudas respecto a cómo se hacen. Luego la letra C. La letra C es igual que la O, igual que la Q. Fíjense que finalmente es un círculo. Es un círculo que no completo. Entonces parto desde ese punto, avanzo, como que voy a hacer un círculo y por supuesto paro.
y esa es la C. La letra D, igual que la B, parte de la misma manera, avanzo como que voy a hacer una B, pero ahora ya no me devuelvo, sino que sigo avanzando con un semicírculo hasta llegar abajo. La letra I es igual que la F. Parto subiendo, luego conecto, hasta ahí llego, y luego conecto la que está un poquito más arriba del medio. Si se dan cuenta, yo tiro línea hacia allá, equivale con la de la B. Así que si quisiera hacer la B desde acá, bueno, habría que cortar un poco ese trazo, sería un semicírculo, y ahí conecto con la B. Pero en este caso es la E. Esta es la E que nosotros vamos a considerar correcta al momento de hacer su nombre. Por ejemplo, bueno, de los que están aquí presentes no hay nadie que empiece con E, pero sí, no hay nadie. Bueno, la F, Felipe Castro. Ahí Felipe tendría que partir necesariamente con esta F. Sería línea hacia arriba, avanza, llega un poquito más antes de esto, un trazo pequeño, y de ahí debería conectar con la letra E, que sería esta. Pero después voy a hablar de las líneas, de las letras minúsculas. Para hacer la G igual que la C y la O, avanzo completo como que voy a hacer la C, fíjense que esta es una C, esta misma es una C. Luego de ahí, línea recta hacia arriba y línea recta hacia el lado. O sea, aquí se produce un ángulo de 90. Esta G es la que nosotros vamos a considerar correcta y es la que se va a evaluar en el taller. Luego viene la letra H. No hay nadie con H. Bueno, pero algún día a lo mejor necesitan usarla. Bueno, aquí habría que bajar, luego se conectan y finalmente cierran. Nótese que las líneas no necesariamente están al centro y están en la misma altura como para que vayan teniendo cierta armonía las letras. Me salté. La letra I, ahí hay que tener cuidado porque la letra I es igual que el número 1, entonces va a depender el contexto en donde aparezca, si yo la voy a entender como un 1 o como un 2. Cuando tenemos dificultades, hay que explicitarlo de qué letra se trata, si es un número o si es una letra. Por ejemplo, si va al centro de estos dos números y va uno debería asumir que en realidad se trata de un 2-3 y no de un 2 y 3. El problema se presenta cuando está adelante, sí, adelante, porque podría ser perfectamente y 2. Pero eso va a depender del contexto y son en la menor cantidad de las veces. O sea, son casos muy así rebuscados, muy excepcionales, en donde exista confusión entre esta I y este 1. ¿Por qué hay confusión? Porque se hacen igual. Por lo tanto, aunque aún no llego a los números, no sería correcto el número que se hace, que parte desde aquí, una rayita para arriba y para abajo. Ese se va a considerar con penalización porque no está dentro de lo que nosotros estamos normalizando en la asignatura. Esto de ser tan exigente con las letras obedece a que hay que ser disciplinado con los formatos y normas que establecen en lo que es el dibujo técnico. Este es un estilo. Sin duda que hay otros estilos, hay otras normas. Bueno, usted va a tener que ser disciplinado con la norma con la que se está trabajando. En esta asignatura vamos a trabajar con esta, por esto nos vamos a alinear con estas letras. Luego viene el J. La J, bueno, línea baja, y aquí es casi como un semicírculo, se sugiere partir desde ahí hacia allá, pero aquí a gusto consumidor. Si uno se siente más cómodo que llega hasta ahí y luego de ahí inmediatamente continúa, perfecto, déjelo. Esta es para hacerla más pequeña, no es la J minúscula. La K. La K, línea trazo recto, y luego inmediatamente mucho más abajo que la mitad, no es a la mitad, un poquito más abajo de la mitad, tira línea bastante larga y luego conecta con la otra. Esa sería la letra K. La letra L. En el caso, no hay nadie con L. Bueno, en la letra L es sencilla porque ahí baja y conecta hacia el lado, fin. La letra M, esta genera dificultad porque generalmente las letras M las hacen más delgadas.
esta letra que nosotros vamos a ocupar es un trazo recto, y luego baja hasta tocar la línea de fondo. No llega hasta ahí, no llega a la mitad ni llega al medio, sino que llega hasta este otro sector. Permítanme a ver si mostrarles lo que tendrían que hacer. A ver, ¿dónde quedé? Voy a tener que poner pausa o no. Sí, poner pausa. ¿Dónde está esto? Aquí. ¿Hasta el momento alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta? No, profe. Ok. Tengo que ir a abrir a ver. Ya. Veíamos que estábamos en la letra L, decía que la M llega hasta el fondo. Por lo tanto, espérense. Ya, ahora sí, disculpen. Voy a tener que volver a grabar, parece que era por acá. Tener grabación, pausar. Me parece que la grabación está activa, ¿no? ¿Me podrían verificar si esto está grabando? Que yo no puedo ver acá. Sí, sí está Sí, está grabando. grabando. Sí, está grabando. Ya, muchas gracias. Ya, habíamos quedado en la M. La M dijimos que llega hasta el fondo, no llega hasta el medio, que son los errores que se cometen cuando se hace la M. Entonces llega la M y si se dan cuenta es un poquito más a la mitad y luego sube igual. Esto es espejo. Lo que ocurre a la izquierda ocurre a la derecha y ahí sale la M. El caso de la N es más angosta, más delgada que la M, la N. Y esa llegaría más o menos hasta por ahí, más o menos. Entonces esta es más sencilla. Sube, baja, sube, oblicua y levanta. La letra O es equivalente a la C, equivalente a la G. Por lo tanto, si ya hizo la G de este tamaño, la O no podría ser menor que este tamaño. Tiene que haber una armonía entonces entre las letras. Las dimensiones, me refiero, tienen que ser iguales. Fíjense, la O con la Q son iguales. O sea, no debería ocurrir que la Q, por ejemplo, le sale más delgadita o le sale más grande respecto a más ancha. Ahí hay que ser cuidadosos para que cuando hagan su nombre, quede un nombre armónico. Si el nombre se ve como feo, es porque algo de esto no está ocurriendo. Que es algo de esto que las dimensiones no se estén respetando en cuanto a, por ejemplo, la O con la Q no son iguales y por eso se ve extraño el nombre. La P igual que la R. Fíjense, la P levanto y desde aquí conectaría, desde este punto conectaría hacia abajo y logro construir la R, que es la que está ahí, la letra R. Si alguien acá hay con R, no hay nadie con R. Pero apellido tampoco. No. Aquí Roa, Belén Roa. Bueno, Roa va a tener que necesariamente hacer la R de esta manera, que llega hasta ahí y luego se conecta hacia abajo. Fíjense dónde termina. Termina exactamente donde está esta. Una R que termine por allá, ahí va a tener penalización porque no estaría correcto. Sin duda que este cuadro lo van a tener disponible para hacer sus letras, o sea, su nombre. Con este cuadro deberían estar trabajando, mirando y haciendo su nombre. Luego viene la letra S, es una de las más complicadas por los trazos que tiene. Uno llega hasta ahí y luego avanza y luego avanza hacia abajo. También igual que la anterior es espejo, espejo arriba, espejo abajo o espejo a la izquierda, derecha. Esta sale por práctica. Esta sí necesita práctica, porque no es tan sencilla. La primera puede que salga, pero ya será por suerte, porque en realidad es una de las más complejas. Entonces necesitas un poquito de práctica. La T, sencilla, no simplemente levanta y hacia abajo, fin, se acabó. La U, también similar a dos trazos que son de menor dimensión que la U. Sería un poquito menos que la U
y luego se conectan los dos trazos con casi un semicírculo en la parte inferior. La letra V tiene una dimensión igual a la M, fíjense, no sé si alcanzan a ver, pero es la misma. Si yo quisiera hacer la M, bastaría con tirar una línea hacia abajo y construyo la M. Así que ese sería el estándar. La W es distinta a la V, ¿por qué? Porque es más pequeñita, o sea, es bastante más corta, no es la misma. Por lo tanto, serían la misma, pero el ángulo es el que cambia, y esto hace obtener la W. ¿Cuál sería una W incorrecta? Una W que la dejen hasta ahí. Llegue, baje, llego hasta ahí y luego subo. Esa no sería correcta. La W baja, sube hasta el límite, baja hasta el suelo y sube hasta el cielo. Esa es la W. La X sencilla porque establece el valor desde el punto de vista. El único detalle, fíjense que no llegan en la misma línea, están un poquito desplazados. O sea, me estoy refiriendo que la parte de abajo es más ancha que la de arriba, pero sutilmente. Así que, pero muy leve la diferencia. Luego está la Y griega, estaría en esta línea, y baja. La Z, la misma cosa, fíjense que se desplaza un poco más la parte de acá, levemente, pero muy poco. Y ahora vienen los números. Los números, el 1 es el más sencillo, pero el que más se equivocan porque yo creo que es un poco la costumbre de hacerle esta rayita, y eso ya tiene una penalización y le hace daño a su evaluación final porque es simplemente una línea, nada más, no con la rayita que está ahí. Así que tratar de reforzar y acordarse que este 1 en esta clase, por supuesto, se hace sin la línea hacia abajo. Luego viene el 2. El 2, tal como ahí aparece, guata y avanza hacia atrás. El 3, este sí está también un poquito desplazado hacia arriba, un poquito, muy leve respecto al centro, y ahí se conecta uno y luego viene el otro. El 4. También el 4 es sencillo, pero es fácil de equivocarse porque algunos hacen el 4 tipo silla y ese no va a estar correcto. El 4 que nosotros vamos a utilizar es una línea baja oblicuo y se desplaza más abajo del centro y conecta abajo. Ese es el 4 que nosotros vamos a utilizar. El 5. El 5, línea recta, baja recto y de ahí conecto en un semicírculo, o en realidad elipse, no es semicírculo. Si yo quisiera partir haciendo un 6, por ejemplo, me sirve este 5, porque fíjense, avanzo, y con esto llego hasta arriba, y conecto el 6, o sea, son los mismos. Y este mismo es para el 8, o sea, la base es la misma, lo que va cambiando es la parte superior. Y nuevamente lo mismo, si esta elipse la cambio para hacer el 6, ahí se va a producir una dicotomía respecto al número, y va a decir, oye, algo raro veo en el número. Claro, es que revise las bases. ¿Cuáles son las bases? Estas son las bases. Esas bases deberían ser iguales. Entonces, quiero construir el 6, parto desde aquí, y fíjense, no sé si puedo hablar de paralelismo, pero son más o menos paralelas estas dos líneas que están acá en la parte final. La parte final son concéntricas. Estas dos son concéntricas. Aquí ya no, de aquí conecto. Luego el 7, este es el 7, no va con el palo al medio, y ese otro error que también aparece dentro de los talleres, que ponen un palo al medio, de acuerdo a estas normas o a este estándar, no va al palo al medio. Por eso es que no hay posibilidades de confundir el 7 con el 1, no sé si me explico, porque aquí el 7, si tuviera un palito, yo podría decir, bueno, ¿eso es un 7? No, no es un 7, ¿por qué? Porque yo sé que el 7 va con un palo, no va a ese palito de al lado. O sea, una línea nomás. Podría ser un 7, mal hecho en realidad. Y ahí aparece el 7, línea extensa, larga, y luego bajo conectando más o menos al medio. Ese sería el 7. No es un 7 recto, sino que llega hasta ahí y levemente se dobla, pero muy sutilmente. Ese es el 7. El 8 se forma de la unión de dos elipses con la misma base, y ahí está el 8. El 9 es distinta a la base se repite la del 6 invertido. O sea, estas se han invertido.
El cero es distinto a lo, como marco la diferencia, es más angosto. Esa es la diferencia entre el O, la O y el cero, son más angostos. Vamos con las letras minúsculas. Las letras minúsculas es similar a lo que está arriba. Ocurre que aquí voy a tener un círculo que le voy poniendo una raya. Esa es la letra A. Esta es la A que yo recomiendo. Ahora, si usted quiere hacer la A que está inmediatamente al lado, no es tema, pues no hay conflicto. El punto es que es un poco más compleja y la probabilidad de equivocarse es más alta. Y eso significa que la probabilidad de tener una mala evaluación haciendo esta es bastante alta porque no es tan sencilla. Sin embargo, esta es más técnica. Es simplemente un círculo con una raya, fin, se acabó, cumplí con la letra A. Fíjense que si yo soy capaz de hacer la A, voy a hacer casi el resto de todas las letras, porque si quiero hacer la B, nuevamente hago un círculo y luego línea recta hacia arriba, fin con la B. De la misma manera puedo hacer la letra D. Si se dan cuenta, puedo tomar esta en vez de llegar hasta este punto, avanzo hasta arriba y obtengo la letra D. Entonces, nuevamente, voy poniendo atención a las bases y tienen que ser iguales. Si no son iguales estas dimensiones de estos círculos, va a generar una visión del nombre como extraña, como que algo no les cuadra, como que no les gusta mucho. Y claro, seguramente es porque la base que están usando no es la misma. Aquí están haciendo un círculo más pequeño y aquí un círculo más grande. Entonces hay que asegurarse que las bases sean las mismas. Fíjense, la C es la misma que la de acá, lo único nomás que no se cierra. Aquí la clave es aprender a dibujar círculos. Entonces, si uno quiere practicar letras, dibuje círculos. Círculo, círculo, y que ojalá todos los círculos le salgan iguales, y de ahí empieza a construir el resto de todas las letras. Y por supuesto, trabajar lo que es el dibujo a mano alzada, las letras que son rectas, líneas verticales, líneas horizontales. Ahí aparece la letra F minúscula. Luego viene la letra G. La letra G, la misma, fíjense, círculos, el mismo círculo, luego línea recta, bajo y doble. Mi recomendación es hacer esta G, o sea, si alguien se quiere complicar con esta, también no hay conflicto, hágalo, pero la probabilidad que se equivoque es más alta. Yo sugiero esa, pero es una sugerencia. Si alguien quiere hacer esa, ok, no hay problema. La H, también línea, bajo, la H es igual que la N. La H es igual que la N. Si yo esta la prolongo hacia arriba, llego a la H. La I también es sencilla, simplemente un palito con un punto. La J lo mismo, igual que la I, lo único que la J baja un poco y le pone la línea suave. Letra K, está al mismo nivel que las H, y es como repetida a la K de acá, lo único que se hace más pequeña. Letra L, es un poco más baja que la mayúscula. Letra M, ahí aparecen las mismas que ahí se indican, y el resto se hacen igual. Letra O, me da la impresión que no debería ya explicar un poco más esto. Ah, bueno, la R, aquí paro la R porque es distinta. Es una línea y luego un trazo muy corto para avanzar. Fíjense que este trazo corto es equivalente al trazo que está ahí, cortado, eso sí. Esas cosas son las que hay que ir poniendo atención. La T, ahí tenemos una T, no va con la guatita que algunos le hacen, es un palo con una línea, esa es la T. La U, más pequeña, V, aquí fíjense que son casi iguales las distancias, pero no son iguales, están levemente más pequeñas. Nuevamente aquí ocurre lo mismo, esta es más ancha y esta es más delgadita, así que poner atención con eso. La X se cumple el estándar de que la base es un poquito levemente más ancha que la parte superior. Y es igual que la U, fíjense, pongan atención, revisen la U, es igual que la U, luego lo único que hago es bajar en forma concéntrica, busco que sean concéntricos, esa con esa, y conecto. Finalmente la Y, que sería esa, y la Z, igual que la parte superior, pero bastante más pequeña. Entonces, dudas, consultas respecto a lo que comentamos, respecto a letras que tengan relación con su nombre. O sea, recuerden que es su primer nombre con sus dos apellidos. Por lo tanto, si alguien
chequeando su nombre, o que a lo mejor ya empezó a tirar trazos en su hoja y a lo mejor una de las letras no le convence, el momento de preguntar para avanzar con la parte que sigue. ¿El Ya. nombre lo quiere con puras mayúsculas o no? Ah, eso lo dijimos. No sé si alguien estuvo atento que pudiese responder esa pregunta. ¿Alguien? Mayúsculas, solo las iniciales. Perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Cuál es su nombre? Matías. No, pero el otro, el que respondió. Ah, Sandro Tapia. Ah, Sandro. Ya, gracias, Sandro. Claro, efectivamente, como dice Sandro, tal como aparece aquí, si se da cuenta, dice letras. La primera capital, la primera en mayúscula, después todo minúscula. Por lo tanto, me tengo que hacer cargo de la primera, buscarla por aquí, y todo el resto, buscarlas en la parte de abajo de lo que es mi nombre. Sigo avanzando entonces con lo que va a ser el taller de hoy. El taller Profesor, se realiza en una hoja blanca, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Por eso es Ya. que cuando partí la clase, dije, para todos estos talleres necesitamos una hoja en blanco, lápiz mina 0,5 o HB y goma de borrar, porque lógicamente no nos va a salir a la pregunta, a la primera, y es normal. El que no use la goma es anormal, porque aquí se ocupa harta goma. Y tiene que estar haciendo y rehaciendo, a prueba y error. Yo les había propuesto una croquera, pero entiendo que salir a comprar está complicado, pero basta con hojas en blanco. O sea, si alguien tiene estas hojas tamaño carta para imprimir, con eso, súper. Ojalá mantenerlas ordenadas porque clase a clase vamos a tener talleres y ahí es donde vamos a trabajar. Bueno, primer taller entonces. El primer taller vamos a poner el nombre en la parte inferior izquierda. En la parte inferior izquierda va a ir el nombre, luego inmediatamente abajo va a ir la fecha, que va a ser con la fecha de hoy, no sé qué fecha es con esta cuestión del trabajo Zoom. ¿Qué día es hoy? ¿Alguien tiene claridad respecto al número de hoy? 17 de abril. 7 de abril, profe. Perfecto. Entonces tendríamos 17-04-20. Eso vendría siendo la fecha. ¿Por qué con números? Porque necesito evaluar los números. Entonces, en la primera parte voy a evaluar lo que es las letras, y en la segunda, en la fecha, evalúo los números si los números están bien comprendidos. Y en la parte superior, si se recuerda, entonces esta es la página, el apartado en donde van a hacer ustedes su trabajo. En la parte inferior, entonces, insisto, inferior izquierda, su nombre, la fecha, y me falta una cosa más, que es el título del taller, que sería números, letras y líneas. Ese es el título de este taller. Número, letras, o letras, números y líneas. Mejor, letras, números y líneas. Creo que es el mejor título. Letras, números y líneas. Ese sería el título. Los títulos, igual que este, va el primero con mayúscula, el resto todo con minúscula. ¿Se puede usar regla? No, porque nosotros estamos buscando adquirir la habilidad del bosquejo a mano alzada, y eso significa que no va a tener disponible en ese minuto reglas. ¿Qué puede hacer? Que algunos estudiantes hacen es poner debajo de la hoja en blanco una hoja cuadriculada, como que los puede orientar, sí, puede ser, pero no habría que poner una línea y sobre esa línea escribir. Eso es lo que no hay que hacer. La hoja tiene que estar libre, limpia, y sobre esa escribe su nombre. Entonces, un artilugio podría ser poner debajo de la hoja blanca una línea, o sea, una hoja cuadriculada que le podría orientar o ayudar para avanzar con su nombre. Eso podría ser una forma. Bueno, ¿qué es lo que va al centro del taller? Ustedes deben dibujar una línea continua. ¿Qué es una línea continua? Vamos a dibujar una línea continua para evitar escribir todo esto, porque si nos va a ser muy tedioso el taller. Vamos a poner las iniciales nomás. Entonces vamos a poner LC, que va a significar línea continua, y hago un trazo, una línea. ¿Están viendo el cursor o no? Supongo, espero que sí. ¿Ven el cursor o no? El cursor. Ah, no, profe.
Solo se ve la pantalla que está compartiendo, que son las letras normalizadas. Ay, no se ve que yo mueva el cursor. No, Ah, no se ve eso. chuta. Ya. Buen punto. Yo pensé que hace rato estaba moviendo el cursor y no se ve entonces. Ah, entonces tendría que salirme. A ver. Quiero ver si funciona esto. Ah, está pegado esto. Ahí está. Y eso sí lo ven, ¿no? ¿Que cambió o no? ¿Ven que cambió o no? No. No. No, profe. Está pegado en tipología de líneas, de letras. ¿Qué están viendo ustedes entonces? Solo las letras, el PowerPoint que usted mostró. Y ahora, Sí, igual, creo que tiene También. que dejar de compartir pantalla y luego hacer eso. correcto. Eso voy a hacer justamente. Y ahora nuevamente compartir pantalla. Se quedó pegado por eso. Ahora lo están viendo, supongo. Ahora sí. Tipología de letra. Ya, súper. Y ahora sí están viendo el cursor. Sí. Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos línea continua y vamos a poner LC, a eso me refería, en vez de poner línea continua, que es muy largo, vamos a poner LC, ya en la hoja, en la parte superior. Inmediatamente al lado vamos a dibujar una línea recta, de tipo horizontal, lo más horizontal que puedan, sin regla. Fácil darse cuenta cuando usan regla. Aquí lo que se busca es la mano alzada, así que si no les sale muy horizontal no importa porque es lo que se busca, que a través de la experiencia y de la práctica, después esa línea recta les salga lo más horizontal posible. Por lo tanto, aquí el esfuerzo es marcar bien el lápiz, una línea larga, y eso representa la línea continua. Tiene que ser que se vea bien la línea, no suave. La línea segmentada son trazos cortos, me da la impresión que debería ser de acá. No, pero no importa. Son líneas que están cortadas. Entonces, hacen la línea y la van cortando. O hacen trazos cortos, largos. De la misma extensión que la línea continua, que va desde ahí hasta ahí, hacen la línea segmentada, que son puros trazos cortos, trazos cortos, trazos cortos. Luego viene la línea de centro de eje. Es un trazo largo, espacio, trazo corto, largo, trazo corto, largo, trazo corto. O sea, cómo se construye la línea de eje es una línea hasta ahí, luego dejo un espacio, trazo corto, espacio, trazo largo, igual que la anterior. Esa es una línea de centro o de eje. Y esa vamos a hacer también la línea de eje. Línea de corte es igual que la línea de eje, pero en vez de tener un trazo, son dos trazos cortos. Entonces, repito, sería una línea, dos trazos cortos, una línea igual a la anterior de larga, dos trazos cortos, línea, dos trazos cortos y así sucesivamente. Línea de cota es la misma que la línea continua, pero suavecita. Aquí algunos que tienen a lo mejor más recursos o tienen la posibilidad de tener dos lápices, aquí se sugiere un lápiz más duro, porque por más que yo lo cargue, igual le va a salir la línea suave. Entonces, pero si solamente tiene un lápiz, bueno, lo que tiene que hacer es cargar menos el lápiz, porque aquí esta línea es una línea suave. Fíjense, esta línea es una línea de cota. No sé si se dan cuenta que es más suave que esta línea de contorno. Esta es una línea continua. Están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Con el cursor. Sí, profe. Gracias. Entonces, tiene que haber una diferencia entre la línea continua y la línea de cota, que sería esa línea más suave. Hacen la misma línea continua, esa, y línea de cota, que vendría siendo esa, perdón, línea auxiliar, la que estoy diciendo es línea auxiliar. Esa suave es línea auxiliar. La línea de cote también, son iguales. Son las dos suaves. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Ya, asumo que está ok. Entonces vamos a iniciar el primer taller, que sería, escriba su nombre con letra normalizada y la fecha, y aquí vamos a hacer un poquito más explícito en la parte
inferior izquierda. Izquierda, ya. Dibuje los tipos de línea indicados en la clase, los que estamos arriba. ¿Cuáles son los tipos de línea? Esto. Línea continua, línea segmentada, línea de eje, línea de corte, línea de cota, línea auxiliar. En realidad estos los vamos a dejar en uno solo, ¿eh? Porque son iguales, así que ¿para qué lo vamos a hacer trabajar de más? Aquí se entiende que son iguales. Así que las vamos a dejar una sola. O sea, en estricto rigor deberían dibujar entonces 1, 2, 3, 4, 5 líneas en la parte que dice líneas. Luego dice, realice 5 trazos paralelos, verticales y oblicuos a distancias no equidistantes. Doy un ejemplo con esto, esto me puede servir. Entonces parto haciendo primera línea, luego estoy haciendo el trazo de que es oblicuo. El oblicuo lo pongo a esa altura, luego a esa distancia, eso significa no equidistante, y a esa. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, me faltaría un quinto. Eso sería hasta ahí. Eso es lo que habría que hacer. Lo que estamos buscando aquí es que ustedes sean capaces de mantener el paralelismo entre líneas oblicuas, porque eso es lo que vamos a ocupar bastante, es lo que viene en clases que vienen más adelante. Entonces, esto es para practicar que las líneas les queden paralelas. Y esto lo vamos a hacer para líneas verticales, para líneas oblicuas, como estas, y horizontales, me falta aquí, líneas oblicuas, horizontales, y oblicuas, a distancias no equidistantes. Esto significa no equidistante, no van todas a la misma distancia. Entonces, eso a gusto consumidor, no hay que estar midiendo a qué distancia esté el doble, esté el triple, no, simplemente que se vea desde lejos que no están a la misma distancia y que se están alejando. Fíjense que esta distancia es menor que esta, y luego esta es menor que esta, y esa a su vez es menor que esa. O sea, se va agrandando la distancia en la medida que se va avanzando hacia la derecha. Si lo queremos hacer con la parte de líneas horizontales, bueno, tendría que hacer esto mismo hacia el lado, pero, perdón, vertical. Y horizontales hacia arriba o hacia abajo. De ahí va a depender de cómo hagan ustedes las trazos. Todo esto debería estar en una hoja en blanco. ¿Qué cosas vamos a evaluar entonces? El tamaño de las letras y los números. El espaciamiento entre las entidades. Entidades es esto, ¿eh? Esto es una entidad, la E es una entidad, la S es una entidad. ¿Qué cosas podrían ocurrir? Que usted, por ejemplo, tenga un nombre de ese estilo. Fíjense que ahí dice escriba. Ese es el distanciamiento entre las letras. Tiene que ser así, pues escriba. Tienen que estar unidos y la distancia de separación es clave para poder evaluar bien su nombre. Entonces el distanciamiento es el que tiene que ser constante para que su nombre sea bien leído. ¿De qué manera lo logro? Con números o letras que no deberían ser superior al tamaño de un cuadrado de hoja de matemática. Se vendría siendo más o menos el tamaño de letra. Así que tampoco se trata de hacer letras enormes. Quizás para partir, claro, puede ser para practicar, pero para escribir tiene que ser más o menos el tamaño de una hoja, perdón, de un cuadro de matemática de esos grandes. Ese es el tamaño de letra que nosotros vamos a solicitar. Repito entonces lo que vamos a pedir para este taller. Escriba su nombre con letra normalizada. Su nombre, entiéndase nombre y 2 apellidos, para que quede súper claro. Con letra normalizada y la fecha en la parte inferior izquierda de su hoja. Luego dibuje los tipos de línea indicados, que son las líneas que están acá. Entonces,
Para no contaminar con tanta letra y número, porque esto se les va a hacer más o menos largo, vamos a eliminar lo que dije recién, que era ponerle LC, LS, LE. Simplemente van a poner las líneas, pero sí en este orden. La primera que ustedes dibujen va a ser la línea continua, la segunda que ustedes dibujen línea invisible. Quiero ver si puedo, a lo mejor desde acá, mostrar la línea. Esta es una línea y los grupos deberían estar por acá. Configuración, importar, formato. Formato de la línea. Es que es para mostrar la línea segmentada. Debería estar aquí la línea segmentada. Esta es una línea segmentada. Esa es la línea segmentada. Aumento un poquito para que sea mejor. Esa es una línea segmentada. Si se dan cuenta, son trazos iguales. Línea segmentada. Si yo copio esta, pegar, ¿cuál sería una línea de centro? Voy acá, voy a ver si está la línea de centro. Esta es una línea de centro. Ahí está. No es un punto, y ese es otro error que se comete. No es un punto, es una línea de punto y trazo largo. Esta no es la que uno esperaría que apareciera, porque si se dan cuenta, el trazo es muy parecido. En la línea de eje o de centro, este trazo es más grande. Y luego viene un trazo corto. Trazo largo, corto, trazo largo, corto. Lo que no habría que hacer es trabajar con punto, línea larga y punto. Eso está incorrecto en las líneas de centro. La línea de corte me parece haberla visto, que sería, a ver si la encuentro, a mostrarla, línea de corte. Línea de corte estaría por acá. Esta es línea de corte. Es la misma que la de eje, pero en vez de un punto, perdón, en vez de un trazo corto, son dos trazos cortos. Pero nuevamente, ¿dónde estaría fallando esta línea que estoy mostrando? En ese trazo, en un trazo más largo. Un trazo bastante más largo. Da la impresión que quizás por acá podría mostrar lo que debería aparecer en la línea. Fíjense, ¿se dan cuenta? Aquí tengo un trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Esta es línea de eje. Esa es línea de eje. Línea de corte no tengo para mostrar aquí, pero la línea de corte sería exactamente igual, un trazo largo y dos trazos cortos, trazo largo, dos trazos cortos. Esa sería la forma correcta de hacer la línea de eje. Por lo tanto, para no confundir, esta la elimino porque no es el estándar que nosotros vamos a evaluar. Pero era para mostrar qué es lo que se pretende en estas líneas. La línea de corte ya la indiqué, y la línea de cota es la misma que la parte superior, pero es más suave. O sea, si vamos a copiar esta acá arriba, esta vendría siendo la línea continua. La continua. Perdón, esta línea acá. Continua. Y la copiamos abajo porque es la misma, pero lo que hacemos es hacerla más suave. Aquí vamos a simbolizar de esta manera. Ahí. Cuenta que es una línea suavecita con relación a esta, que es bastante más remarcada. Serían las diferencias respecto al la forma de evaluación, ahí está. Fíjense la lista con la que vamos a evaluar. 10 puntos para el tamaño de las letras y los números. También las entidades, tanto en números, letras y puntos. Mayúscula, minúscula en el nombre 20. Números en la fecha 20. 40. Profe, se escucha súper mal su micrófono. Okay. ¿Ahora se escucha mejor o no? ¿Y ahora? Ahora sí se escucha mejor. Ya, súper. Bueno, entonces, repito, este vendría siendo el criterio de evaluación con el que nosotros vamos a evaluar el taller. Aquí falta el número de taller y nombre del taller. Entonces, estas son las cosas que van a aparecer en el trabajo. Una vez que ya tengan el trabajo hecho, lo que hay que hacer es subir el trabajo. ¿Dónde lo suben? Lo tienen que subir en el aula. Entonces, cada uno hace su trabajo y lo sube al aula. ¿De qué manera lo suben?
sacándole foto, sacándole foto al trabajo que hicieron en su hoja, y luego lo que habría que hacer es pegarlo en un documento en Word que yo les subí respecto al taller. Entonces, como para estandarizar la subida y que no suban puras imágenes, que voy a tener que abrir un editor de dibujo para verlo, entonces para mí es más rápido verlo en Word. Entonces lo que van a hacer ustedes es sacar fotos, lo pegan en el Word y suben el Word, con la foto por supuesto del taller. Adentro del documento, ahí se van a dar cuenta, hay que pegar la foto al medio del Word, y sin ponerle nada, porque recuerden que en su hoja blanca debería ir su nombre, porque es lo que estamos evaluando, así que no tiene sentido empezar a escribir cosas en el Word, porque todo está en su hoja blanca que hizo en el taller. Por lo tanto, lo único que tendrían que hacer una vez terminado el taller, lo pegan en este documento y lo suben al foro que está creado para tal efecto. Hasta ahí, no sé si hay dudas, consultas. No, profe. Yo creo que está bastante claro, y en la medida Profe, que... el tema del nombre y la fecha es en la parte inferior, es decir, abajo de la hoja, ¿no? De la parte izquierda. Claro, aquí dice, escriba su nombre y 2 apellidos con letra normalizada y la fecha en la parte inferior izquierda de su hoja. Pero efectivamente falta lo que usted está preguntando, y para esto voy a achicar esto entonces, faltaría el nombre del taller. O sea, todo eso en la parte inferior. No, eso es lo que quiero anotar ahí, porque no es en la parte inferior. El nombre del taller en la parte superior. Es decir, al medio. ¿Perdón? Podría ser al medio, o sea, bueno, en la parte superior, pero... Superior centrado, profe. Puede ser centrado o a la izquierda, pero en lo primero que debería aparecer en su hoja es el nombre del taller, la parte superior, que puede ser centrado o a la izquierda, centrado o a la izquierda. Y inmediatamente en la parte inferior de la hoja, al extremo izquierdo, debería estar su nombre, inmediatamente abajo la fecha, y al lado inferior derecho, el número del taller. Profe, se escucha mal. No, si hay alguien que está hablando, pero me da la impresión que yo no soy. Ahí me escucha, ¿no? No le alcancé a escuchar la indicación. Ya. ¿Me escucha bien o no? ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí se escucha bien, profe. Perfecto. El número del taller va en la parte inferior derecha. Parte inferior derecha. Eso sería más o menos la forma. Déjenme simular más o menos cómo aparecería en el taller de ustedes. Supongamos que esta es la hoja, me van siguiendo, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Sí, cuando pregunto, Profe, ¿puedo poner el nombre del taller en la parte superior derecha? no, pues, eso lo estoy diciendo, por eso estamos regulando esto. Aquí aparece el nombre del taller, eso va ahí. Puede ir aquí o que puede ir acá. Luego va el nombre de ustedes, la parte de abajo. La hoja debería ser, no como esta hoja está paisada, debería ser una hoja vertical. Y debería ser nombre del estudiante. Y abajo fecha. Acá va lo que estamos pidiendo, en este caso son las líneas. Aquí va la línea continua, aquí va la línea segmentada, en el centro, aquí va la línea de cota, perdón, de corte, y luego va la línea auxiliar. Ahí van las líneas que estamos viendo a continuación. Luego lo que tiene que hacer, estas deberían ir por este lado. Estas deberían estar todas a una distancia equidistante. Eso es. Y todas son líneas ¿A una distancia qué? equidistantes.
equidistante. Equidistante significa igual distancia, igual distancia, igual distancia. Y ahora lo que sigue es hacer las líneas de esta línea. Las líneas oblicuas son 5. Copiar, pegar, 1, copiar, pegar. No, rápido. Ahí está bien. Supone que estas líneas son no equidistantes, estas se van separando bastante más que la anterior. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos entrenando que las líneas nos queden paralelas. Entramos. Son 5. Esto mismo hay que hacer para las que son verticales y horizontales. Entonces, copiar y pegar. La hago horizontal ahora, no sea vertical. Acá, por ejemplo, y esto lo copio para el lado. Copiar y pegar. Entonces voy a tener las verticales hacia el lado 5, que no son equidistantes. Y lo mismo hay que hacer con las horizontales. Y eso es todo el taller de hoy. En eso consiste el taller de hoy. Esto que ustedes hicieron en su hoja blanca, en una hoja vertical, es la que le sacan una foto y luego lo pegan en el documento que está en el aula. ¿Y dónde está eso? Aquí. Déjenme ver. Profe, olvidó decir que hay que poner también el número de taller, ¿no? En la parte... Gracias. Sí, eso está, creo que está aquí. Ahí está el número de taller. ¿Lo ven o no? El número de taller. ¿Escuchan, no? Sí, sí. Gracias. Ahí en la parte inferior derecha debería aparecer el número del taller. Taller número 1. Este sería el taller número 1. ¿Dónde iba? Iba a esto. Mostrar el aula. Y para indicarles dónde va el documento que tienen que ustedes descargar para poder pegar el trabajo. Ahí está el formato de taller. Sería este. Ahí está disponible. Este es el formato de taller. Entonces ustedes lo descargan y luego la foto que tomaron la pegan en ese taller y lo suben en este foro. Y este foro dice foro para talleres de taller 1. Y en este foro, perdón, suben su tarea. O en realidad su taller. Si hago clic aquí, va a aparecer, se supone, el documento que es en donde ustedes van a pegar el taller de hoy. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno. Ese es. Este es. Entonces, todo ese espacio está para pegar la foto. Aquí es donde ustedes pegan la foto y se supone que la achican, la reducen de tal manera de que quepa dentro de este espacio. Por eso les digo que es una hoja de tipo vertical la que tienen que ocupar y no apaisado. Y el resto se supone que está todo adentro de su taller, así que aquí no deberían ponerle su nombre ni nada, porque eso va todo en su hoja de taller. Y así va a ser el resto de los talleres. Aquí simplemente va a ser para pegar el taller. Por supuesto que me interesa que cuando suban el taller, lo suban con el número del taller. Bueno, están las indicaciones en el foro. En el foro aparece cómo subir esto. De tal manera que no tengamos dificultades respecto a eso. Bien, ahora sí, dudas, consultas respecto a este primer taller. Las orientaciones... Ahora va a subir la imagen con las letras y los números. Buen punto. Ya, ahí está disponible la clase como para que puedan descargar las letras. Sí. Ese es, ahí estaríamos. Dudas, consultas. Dudas, consultas.
Ya. No, profe, por el momento no. Terminar este primer bloque, terminar, como les dije, vamos a terminar un poquito antes. Vamos a tomar un receso de unos 10-15 minutos y de ahí yo vuelvo para atender consultas de lo que tengan avanzado o si les aparece alguna duda que no hemos considerado en la clase. Por lo tanto, ahora voy a cerrar transmisiones y nos vemos en 10-15 minutos más. Hasta las 10:25 vamos a estar conectados respecto al término del taller. ¿Les parece? Ya, Sí, profe. Perfecto.